Bienvenidos a este nuevo seminario de trabajos prácticos de la Cátedra de Semiología Médica de la Fundación Barceló. Hoy veremos abdomen agudo. Al hablar de abdomen agudo, nos referimos a un síndrome clínico en el cual el síntoma predominante es el dolor abdominal. Entre sus características encontramos que el inicio es brusco, que es agudo por su cronología e intensidad, que generalmente se encuentra acompañado por alteraciones en el tránsito intestinal, que el dolor primero es difuso y luego localizado, que puede poner en riesgo la vida del paciente, por lo que el diagnóstico y el tratamiento debe ser urgente, y también se incluyen las reagudizaciones de procesos crónicos, como por ejemplo una reagudización de una pancreatitis crónica. Como ya hemos estudiado el síntoma dolor, solamente nos detendremos a recordar sus principales características. El dolor es algo subjetivo, es algo personal, es imposible objetivar el dolor, pero sí es fundamental interrogar al respecto, saber la intensidad, la duración, si posee alguna posición antálgica, si posee algún síntoma asociado, etc. El dolor abdominal, según su mecanismo de producción, puede ser clasificado en tres tipos: visceral, parietal o somático y referido. El dolor visceral se origina en órganos abdominales que son cubiertos por peritoneo visceral. Los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de la víscera huecas y en la cápsula de los órganos macizos. El estímulo doloroso es transmitido por vías aferentes viscerales junto con los nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal y de allí a los centros nerviosos superiores. Los receptores son sensibles al estiramiento o contracción de una víscera hueca, como por ejemplo en la obstrucción del intestino delgado, la distensión de la cápsula de un órgano macizo, como por ejemplo en la hepatitis, en la pancreatitis, también en la isquemia, como por ejemplo en la trombosis mesentérica, o a la inflamación, como por ejemplo en la apendicitis o colecistitis. El dolor visceral es sordo, mal localizado y puede percibirse en el abdomen a distancia de la víscera afectada. Con frecuencia, se ubica en la línea media abdominal debido a que ingresan a la médula espinal fibras nerviosas bilaterales. El dolor somático o parietal se genera en el peritoneo parietal, al que inervan fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos D7 a L1. El estímulo es inflamatorio y puede ser de origen bacteriano, como en el caso de la peritonitis, o químico, como por ejemplo jugo gástrico estéril por perforación de una úlcera duodenal. Lo acompaña un espasmo reflejo de la musculatura abdominal, se localiza en el sitio de la lesión, es intenso, de aparición brusca y se agudiza con los movimientos, tos y la respiración. El dolor referido surge en estructuras viscerales y se percibe a distancia del órgano afectado. Es conducido por axones propioceptivos y termina en el asta dorsal, donde también convergen los estímulos conducidos por axones somáticos aferentes de la piel. Por lo tanto, el cerebro no discrimina cuál es el axón que ingresa el estímulo, pero proyecta la sensación a la piel. Esto produce que se perciba el dolor en un lugar que no corresponde al del estímulo. Hay diversas formas de clasificar el abdomen agudo. La más utilizada es dividirlo según el tipo de resolución en clínico, quirúrgico o procesos abdominales no clínicos, no quirúrgicos que simulan un abdomen agudo. Dentro del abdomen agudo clínico, se define como un síndrome clínico con dolor abdominal de causa desconocida que tiene menos de una semana de evolución y que se resuelve con un tratamiento médico. Entre las patologías más frecuentes encontramos las hepatitis agudas, abscesos hepáticos, gastroenteritis, ileitis, intoxicaciones alimenticias, infecciones del tracto urinario, cólicos renoureterales, enfermedad pélvica inflamatoria, dolor periovulatorio, peritonitis espontánea del cirrótico, fiebre mediterránea, saturnismo, entre otras. El abdomen agudo de tipo quirúrgico también se define como una afección abdominal de 24 horas a 7 días de evolución, pero que requiere una intervención quirúrgica de emergencia, y está caracterizada por la aparición brusca de dolor intenso, localizado o difuso en la cavidad abdominal de etiología diversa y patología quirúrgica.
Entre las patologías más frecuentes encontramos la apendicitis aguda, obstrucciones intestinales, perforación de víscera hueca como úlceras, perforaciones diverticulares, colecistitis, aneurisma de aorta, trombosis de mesentérica, torsión de ovario, embarazo ectópico, torsión testicular, entre otras. También existen diversas patologías que simulan un abdomen agudo, como ser el caso del infarto agudo de miocardio, principalmente cuando es de cadera inferior, la pericarditis aguda, la congestión pasiva del hígado, principalmente en caso de insuficiencia cardíaca derecha, neumonía de base pulmonar, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, anemia de células falciformes, entre otras. Otra forma de clasificar al abdomen agudo es según su etiología. Aquí encontraremos causas intraperitoneales, como ser causas inflamatorias, mecánicas, hemoperitoneo, isquémicas o perforativos o traumáticos, y estas serán descritas a continuación. Entre las causas extraperitoneales se encuentran las torácicas, como ser las neumonías, las embolias pulmonares, infarto agudo de miocardio, pericarditis aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Las causas genitourinarias, como la pielonefritis aguda o los cólicos renales, las causas metabólicas, como la acidosis diabética, la porfiria aguda intermitente o la insuficiencia suprarrenal aguda, y las neurogénicas, como ser el herpes zóster o la compresión de las raíces nerviosas desde D4 a D12. Algunas ya fueron vistas en los prácticos previos y otras serán vistas en los prácticos correspondientes a cada uno de esos sistemas. Las causas inflamatorias se presentan como un dolor abdominal bien localizado, de inicio insidioso, pudiendo o no ser de tipo cólico, de intensidad moderada a severo. Al examen físico encontraremos dolor en la región afectada, con signo de defensa muscular involuntaria y signo de irritación peritoneal, como ser signo de Blumberg o lleno de Musi, dependiendo la causa, y generalmente se acompaña de manifestaciones vagales, como náuseas y vómitos, y también de fiebre y taquicardia. Dentro de las causas inflamatorias tenemos las peritoneales, como ser las peritonitis bacterianas o químicas, estas son las causas principales. También tendremos las de víscera huecas, como apendicitis, colecistitis, diverticulitis o úlceras pépticas. También se encuentran las pancreatitis, las adenitis de la mesentérica, la enfermedad pélvica inflamatoria o las endometriosis. Las causas de abdomen agudo obstructivo o mecánico ocupan el segundo lugar en frecuencia. Clínicamente tendremos un paciente con dolor abdominal tipo visceral cólico, mal localizado, sin posición antálgica, donde predominan las reacciones vagales como ser náuseas, vómitos, sudoración e hipotensión y trastornos defecatorios, con catarsis negativas y en muchos casos sin eliminación de gases. A su vez, a la inspección tendremos una distensión abdominal debido a un intestino dilatado con abundante líquido y gases próximos a la obstrucción intestinal, que auscultatoriamente se traducirá como ruido de lucha, y con disminución del calibre distal a la obstrucción, con disminución o abolición de los ruidos hidroaéreos. Entre las causas encontraremos las obstrucciones intestinales, ya sean por neoplasias, bridas, hilio mecánico, hilio biliar o hilio obstructivo, también las obstrucciones biliares, ya sea por litiasis o por neoplasias, y también la hepatomegalia congestiva, que se produce por estiramiento de terminaciones nerviosas de la cápsula hepática. Otra de las causas de abdomen agudo son los síndromes hemorrágicos, en lo cual la presencia de sangre en la cavidad peritoneal, denominada hemoperitoneo, provocará un dolor continuo, de aparición brusca pero con intensidad moderada a severa. El paciente presentará hipotensión, que evolucionará a la pérdida de conocimiento, shock y muerte. Además de la hipotensión, podrá presentar taquicardia, sudoración y piel fría. Al examen físico, el paciente presentará un dolor intenso a la palpación profunda con una reacción peritoneal positiva. Entre las múltiples causas encontraremos la ruptura de aneurismas, ya sean viscerales o de la aorta abdominal, también causas ginecológicas como la presencia de un embarazo ectópico o causas traumáticas como la ruptura de vaso. El abdomen agudo de causa isquémica se produce por cualquier mecanismo que provoca un rango de lesión variable, que va desde cambios mínimos en la permeabilidad vascular con edema de mucosas hasta úlceras, gangrena y perforación seguida por peritonitis. Generalmente se producen por causas embólicas, como trombosis primarias, por causas no embólicas, como arteriosclerosis o isquemia en pacientes críticos,
también por vasculitis necrotizantes, estrangulamiento intestinal o traumatismos. Clínicamente, el paciente presenta un dolor visceral de localización imprecisa que luego se va localizando en la región periumbilical. Al comienzo no posee una signo-sintomatología específica, pero conforme progresa la isquemia se produce necrosis, perforación y conforma un síndrome perforativo. El abdomen agudo por causa perforativa o traumática engloba diversas etiologías que tienen en común una situación crítica. El traumatismo abdominal puede ser abierto, como ocurre en las heridas de arma de fuego o por armas blancas, o cerrado por una colisión vehicular, caídas, agresión por terceros o perforaciones intestinales. El dolor abdominal suele ser punzante, quemante, que inmoviliza al paciente. Al examen físico suele haber una gran diversidad de presentaciones según el o los órganos afectados, pero en los pacientes graves suele presentarse con taquicardia y alteraciones hemodinámicas con tendencia al shock. La palpación abdominal puede presentar signos como el de Genot de Mussy, que es la reacción peritoneal generalizada, con dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen, también el signo de Joubert, que es la desaparición de la matidez hepática por neumoperitoneo, que radiográficamente se traducirá en el signo de Poppert, que es la presencia de radiolucidez subdiafragmática. Si existiese alguna lesión vascular, se apreciarían las características clínicas del abdomen agudo de causa hemorrágica. Las causas extraperitoneales incluyen la de origen torácico, genitourinario, metabólicas y neurogénicas. Dichas causas pueden llegar a presentar dolor abdominal por irritación, por contigüidad o por un mecanismo reflejo, y es importante tenerlas en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales. Para poder realizar un diagnóstico preciso, es importante realizar una anamnesis completa y profunda. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, dado que la incidencia de algunas patologías se limitan a ciertas edades. Por ejemplo, la pancreatitis agudas generalmente se da en mayores de 20 años, mientras que la colitis isquémica, los aneurismas aórticos y la diverticulitis se dan en pacientes más añosos. Con respecto al dolor, hay que interrogar bien sobre la localización, sobre la irradiación, por ejemplo en la pancreatitis irradia al dorso, mientras que en el cólico renal generalmente irradia hacia la ingle, el comienzo del dolor, ya que en la pancreatitis es gradual y moderado, en cambio en la ruptura de una víscera hueca o la torsión de ovario es súbito y máximo desde el comienzo, también la frecuencia y duración del dolor, si es de tipo cólico o sordo, la severidad del dolor, dado que en el cólico renal o biliar y la isquemia mesentérica es de gran intensidad, sin embargo en la pancreatitis es moderado y puede ser variable en la apendicitis. También hay que interrogar sobre los síntomas asociados, como ser náuseas y vómitos, cambios en el ritmo evocatorio, hipertermia, disuria, hematuria, melena, proctorragia y hematemesis. Hay que tener en cuenta los antecedentes personales de nuestros pacientes, por ejemplo litiasis renal o biliar, dilipemias, hipertensión, infecciones urinarias a repetición, interrogar sobre la fecha de última menstruación en el caso de mujeres, la presencia de flujo vaginal, también interrogar sobre presencia de diabetes, enfermedades renales, enfermedades vasculares o exposición a metales pesados. Con respecto al examen físico, este debe ser sistemático, completo e integral, recordando los diagnósticos diferenciales. Es importante tomar los signos vitales del paciente, como ser el pulso, la tensión arterial, la temperatura tanto axilar y rectal y la frecuencia respiratoria. Hay que evaluar el estado general del paciente, la posición que adopta, si está quieto o sentado hacia adelante o en alguna posición antálgica, si hay ictericia o cianosis de piel y mucosas,
y es importante también realizar la auscultación tanto cardíaca como pulmonar. Con respecto a la palpación, hay que evaluar la presencia de visceromegalias, los puntos ureterales, el latido abdominal, la reacción peritoneal, la puño-percusión lumbar bilateral, etc. La percusión debe ser suave, identificando si tiene ascitis o timpanismo. La auscultación abdominal debe ser completa y hay que auscultar los soplos aórticos. La presencia del dolor al realizar un tacto rectal, si bien no es específica, puede ser el único signo en el caso de apendicitis retrocecal y también sirve para descartar bolo fecal en ancianos y también si hay sangre oculta en materia fecal. Mediante el examen ginecológico descartaremos enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario complicado y embarazo ectópico. Los estudios complementarios nos ayudarán a llegar a un diagnóstico definitivo, pero para esto es importante saber qué pedir y para qué lo estoy pidiendo. Entre la gran diversidad de estudios complementarios tendremos el hemograma completo, la amilasa, lipasa, transaminasas, ionograma, glucemia, urea y creatinina, y a veces es importante pedir enzimas cardíacas en el caso de sospechar un infarto agudo de miocardio de cara inferior. El examen de orina nos revelará si hay presencia o no de infección del tracto urinario. Con respecto a las imágenes, tendremos a nuestra disposición radiografía de tórax, abdomen, ecografía abdominal, tomografía abdominal, resonancia magnética, etc. Hay otros estudios de mayor complejidad, como ser la paracentesis, una angiografía, fibrocolonoscopía, videoendoscopía baja o la paroscopía exploradora. Todos estos estudios complementarios serán estudiados en los años siguientes de la carrera. Para establecer los diagnósticos presuntivos, podemos valernos del conocimiento de instauración del dolor de las diversas patologías, pensándolas en aquellas que poseen una instauración inmediata, como ser por ejemplo una úlcera perforada, la ruptura de un absceso o un hematoma, la rotura de un embarazo ectópico, el infarto de un órgano abdominal o del corazón o del pulmón, el neumotórax espontáneo o la rotura de un aneurisma de aórtico disecante. También están aquellas de comienzo rápido, es decir, en minutos, como por ejemplo la perforación de una víscera hueca, la estrangulación de una víscera hueca, la oclusión intestinal alta, la pancreatitis, la colecistitis aguda, el infarto mesentérico, el cólico renal o biliar, el embarazo ectópico o la diverticulitis, o aquella que tiene un desarrollo gradual en horas, como ser por ejemplo la apendicitis, una hernia estrangulada, la oclusión intestinal baja, la colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, la perforación de tumor gástrico o colónico, el absceso intraabdominal, la amenaza de aborto, la salpingitis, la retención urinaria, el infarto intestinal o la gastroenteritis. Otra forma de establecer los diagnósticos presuntivos es teniendo en cuenta nuestro conocimiento de la anatomía topográfica. Si bien la localización no es específica, podríamos agruparlos según cada zona. En hipocondrio derecho, por ejemplo, tendremos la colecistitis, colangitis, cólico biliar, hepatitis, apendicitis retrocecal ascendente. En epigastro y abdomen superior, esofagitis, dispepsia no ulcerosa, reflujo gastroesofágico, úlcera gastroduodenal, aneurisma de aorta abdominal, el comienzo de una apendicitis, el infarto agudo de miocardio de cara inferior y las neumonías. En hipocondrio izquierdo, las esplenomegalias, distensiones gástricas, patología del ángulo esplénico del colon. En el flanco derecho, infección urinaria, litiasis renal, apendicitis, enterocolitis, colon irritable. Fosa ilíaca derecha, apendicitis, torsión de ovario, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, adenitis de la mesentérica, infección urinaria, colon irritable. En la región periumbilical, la enteritis, pancreatitis, aneurisma de aorta abdominal y colon irritable. En flanco izquierdo, infección urinaria, litiasis renal, diverticulitis, enfermedad inflamatoria colónica. Fosa ilíaca izquierda, diverticulitis, bolo fecal, enfermedad inflamatoria colónica, colon irritable, torsión de ovario, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, infección urinaria. En hipogastrio, cistitis, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico y las dismenorreas. Y de localización difusa, de causa metabólica, por ejemplo, en caso de diabetes o uremia, intoxicación por plomo, crisis aguda de porfiria, feocromocitoma, oclusión o suboclusión intestinal, isquemia de mesentérica y las alteraciones de la motilidad intestinal.